Hay una verdad que a veces olvidamos. Planificar no es rígido, no es técnico, no es una camisa de fuerzas. Planificar es la capacidad de ser nobles con nosotras mismas, de darnos espacio para crear sin prisa, para ajustar sin culpa y para diseñar la vida y el negocio que realmente queremos. En principio, cuando eres la dueña, eres Chief Everything Officer. Tienes que hacer de todo, de lo más estratégico a lo más táctico. Hoy, junto a Sandra Luc Lafleur, exploramos esa planificación estratégica que no está escrita en piedra, sino en un lienzo en blanco. Una planificación que te ayuda a mantenerte enfocada, a saber si vas por el camino correcto y a generar impacto real sin perderte en el caos. Tienes que saber cuándo empujar y cuándo ya es demasiado, porque te agotas y en ese momento todo sufre. Tu visión sufre, tu negocio sufre. Hablamos de encontrar el punto medio entre esa parálisis por análisis que nos frena y la improvisación constante que nos agota. Overplanning, sobreplanificar, te da el sentido que estás muy productiva. Estoy haciendo las cosas, estoy mapeando, estoy arreglando, estoy organizando, estoy preparando, pero no estoy haciendo nada, no estás ejecutando. Y sobre todo, celebramos nuestra capacidad natural de ser creadoras, mujeres que imaginan, diseñan y lideran desde la intención. Tenemos que darnos permiso, primero, para identificarnos como creativas. Sandra es directora de Change Maker Education and Social Innovation en Miami-Dade College y ha dedicado décadas a acompañar a líderes y emprendedoras en el arte de conectar visión con acción humana. Su trabajo une estrategia, impacto social y desarrollo personal en un lenguaje que impulsa el cambio consciente. Y hoy nos comparte su claridad, su experiencia y su cariño por esta comunidad. Aléjate unas horas, un día, cambia, porque hay veces que uno piensa, voy a hacer más, voy a pensar más. Hay veces que no, es demasiado. Aléjate y que se te aclare, y en la claridad regresa a la acción. Este espacio de hoy es una invitación a revisar tu visión, ajustar tu rumbo y comprometerte con la líder que estás llamada a ser. Bienvenida, Sandra, y bienvenida a este espacio de Focus, el podcast. Bienvenidas a otro episodio de Focus, el podcast. Hoy tenemos como invitada a Sandra Luc Lafleur. Ella es una de las mentoras del programa de Focus y nos llena de alegría tenerte, Sandra, y poder compartir tu conocimiento, tu experiencia y ojalá inspirar a muchas mujeres que nos están escuchando. Algo que he estado haciendo últimamente es que me gusta comenzar el episodio con una intención, que pongamos una intención allá afuera las dos, y así tiene como más sentido lo que estamos haciendo, y invitamos a las que nos están escuchando o viendo que se conecten con nosotras. Para este episodio de hoy vamos a estar hablando de estrategia, de innovación. Entonces, teniendo eso como contexto, ¿cuál sería una intención que te gustaría traer a este episodio? A mí siempre, no sé si se traduce así, pero la palabra gracia es grace, o sea, para tener compasión con una misma, porque yo también, o sea, no soy perfeccionista, no soy profesional en todo de estos temas, pero creo que lo que importa es tratar de nuevo y seguir, tener resiliencia, pero también eso empieza con darse uno mismo o una misma el espacio de decir, it's okay, no soy perfecta. Eso es lo que quisiera para hoy, para todas y para mí. Perfecto. Ponemos la intención de gracia en la mesa. Yo voy a traer curiosidad. Hoy vamos a estar hablando de temas que algunas veces pueden sonar intensos, complejos, abrumadores, y la idea es que tengamos esa apertura y despertar la curiosidad para ver cómo podemos implementar todo lo que nos vas a compartir. También quiero darle las gracias a Sandra, no solo por estar acá, por acompañarnos a todas las mujeres que hemos pasado por Focus, ser una miembro activa de este movimiento,
pero además el lenguaje o la lengua nativa de Sandra no es el español, así que ella va a hacer su mejor esfuerzo y como ya le dije a ella, que se sienta cómoda, si algo tiene que decirlo en inglés, yo la apoyo, traducimos y así vamos. Esa es la esencia de esta comunidad, Sandra. Somos mujeres migrantes, nos enfrentamos a una nueva cultura, a un nuevo país donde muchas veces el inglés u otros idiomas no son nuestra lengua nativa y qué lindo pues poder tenerte a ti del otro lado, que el español no es tu lengua nativa, pero agradecemos pues todo el esfuerzo y el cariño con el que nos compartes siempre tu conocimiento. Gracias. Y tus ganas de apoyarnos. Gracias. Chévere. Bueno, vamos a comenzar. Okay. Como les dije, Sandra en el programa de Focus es nuestra mentora invitada que nos ayuda a hacer todo el tema de planificación estratégica. Entonces, la esencia de este episodio de hoy está en eso. Visión estratégica, innovación, retos, pero vamos a ir poco a poco pelando ese tema. Vamos a comenzar por el principio. Si tuvieras que definir o explicar sin términos muy técnicos desde ese lado humano que te caracteriza, ¿qué significa realmente pensar estratégicamente? ¿Qué es una planificación estratégica? Para mí, cuando pensé de esta pregunta, ser estratégica quiere decir que sabes que tienes visión, una visión. No tiene que ser perfecto, ¿right? Pero tienes que saber para dónde quieres llegar. Y si no empiezas con el final, no empiezas bien. Si no sabes a dónde quieres terminar, no empiezas bien. Para mí, tener o saber cómo trabajar con estrategia quiere decir saber a dónde uno quiere llegar, a dónde quiere llegar uno, y empezar a dividir las metas para que puedas llegar poco a poco, para que te enfoques bien, para que tengas mejor conocimiento del tiempo que te va a durar, de las cosas que tienes que aprender, de los recursos que tienes que encontrar, pero lo haces con un plan, y es como dividir esa visión entre diferentes etapas que puedes manejar mejor, porque no lo vas a hacer todo. Yo dije, creo que en uno de los tiempos que estaba enseñando con las mujeres de Focus, que ser dueña de un negocio o emprendedora quiere decir que eres CEO, ¿te acuerdas? Es Chief Everything Officer, que tienes que hacer de todo. Y no va a haber suficiente tiempo, no va a haber suficiente horas, no va a haber suficiente dinero. La cosa es tener que buscar las prioridades y decidir con ayuda de los mentores, de los instructores, qué tienes que atacar primero y cuándo y con quién. Si no, te vas a pasar todo el tiempo hasta un punto que te llegas agotada. No sabes qué hacer, no sabes a dónde ir, a dónde empezar. La estrategia es muy importante. Me encanta eso que dices, porque creo que esa es una común en esta comunidad, de sentirnos o que no tenemos suficientes recursos o que hay demasiada información. Son como los dos extremos. Pero si hay algo que no necesita una inversión económica, que no necesita de factores externos, es la visión, porque viene de adentro de nosotras, ¿no? Entonces, para aquellas que nos están escuchando, me gustaría que profundizáramos un poco más en por qué es tan importante esa visión. Y a veces este término queda como muy ambiguo. Sí. Hay muchas definiciones de visión ahí afuera y puede ser confuso. Y cuando pienso en mi visión, ¿qué debería considerar para por lo menos esos primeros pasos, esa primera visión, ¿no? Es importante tener visión, porque si no, uno se puede pasar todo el día haciendo... Se puede pensar que estoy productiva, estoy haciendo bastante cosas, estoy aquí, estoy allá, o sea, overplanning, overdoing. Pero si no sabes por qué lo estás haciendo, se te va el tiempo. Siempre vas a tener mucho que hacer. Pero cuando piensas, ¿pero por qué estoy haciendo esto? No es totalmente que es lo mal que hacer, o sea, that it's totally wrong, but that it's not the right time. Puede ser que no es el momento
necesario, indicado. Uh-huh. O sea, que te estás acelerando, adelantando o que estás muy tarde. Si ya se te pasó la ventana para terminar algo. So, sin saber por qué lo quieres hacer, te vas a desviar. Yeah. Muy fácil. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se ponen... cuando hay cosas que ya no puedes llegar sola, estás cansada, agotada, confusa. Para mí, esos son los momentos que tienes que pensar. ¿Y por qué lo quiero hacer? ¿Y por qué lo quiero hacer así? ¿O por qué lo quiero hacer ahora? O sea, no es una pregunta, son varias preguntas que vienen con la visión, no solo una. Yeah. Lo que me gusta de eso que planteas es, y lo que estoy entendiendo de esta visión, es que no es solamente la visión del negocio, sino de la visión mía como mujer, sí, como fundadora, como sí, creadora de por qué, para qué, uh-huh, y cómo lo quiero hacer. Que sí, allí, y por esta puerta nos pudiésemos ir mucho yes, tiempo, que es qué nos estamos permitiendo a nosotras mismas hacer o no. Uh-huh. Ahí pues se abren temas de creencias, limitantes, etcétera, etcétera. Exacto. Pero lo que me gusta de lo que planteas es que es una visión personal. ¿Cómo? Como creadora de este negocio, lo quiero hacer a mi manera, por qué y para qué, y que tenga un sentido. Claro. Algo que tú planteas en las sesiones, que a mí me marcó muchísimo, desde el inicio de la sesión, tú decías, lo digo en inglés, para luego pasarlo en español, decías, the idea of this session is for you to not be in the business, but to work on the business. Y un poco en español la idea es que dejemos de estar como en el operativo, sí, adentro del negocio, para que podamos salir y trabajar afuera, ¿no? Yeah. Desde la visión global del negocio. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es tan importante y por qué las sesiones contigo comienzan por ahí? Ok, a ver si no se me olvida todo lo que te quiero decir. En principio, again, cuando eres la dueña, eres Chief Everything Officer. Tienes que hacer de todo, de lo más estratégico a lo más táctico, se dice así, right? So, si no pausas o no empiezas con visión y con metas intermedias, te vas a enloquecer. Cuando yo digo que no es lo mismo trabajar adentro que trabajar afuera y observar, es porque solo tú sabes lo que quieres. Y si no te pasas tiempo afuera, mirándolo por de afuera, no vas a ver, se te van a pasar las cosas, no vas a ver ciertas oportunidades o ciertos problemas o retos que se te van a poner peor si no te fijas, right? Y para mí eso me dice que una de las herramientas más importantes es tener tiempo para estar afuera, que es lo más difícil para nosotros. Y yo digo nosotros porque para mí ser emprendedora no solo quiere decir que eres dueña. Para mí, yo sé que ese no es el focus de este focus, pero tienes que, para mí es importante a veces separar, tener la mentalidad de emprendedora que ser emprendedora. Porque tengas negocio no quiere decir que vas a ser emprendedora, porque emprendedora, la palabra quiere decir en francés de hacerse cargo de algo y lograrlo, right? Buscar manera de lo que sea, de cualquier forma para llegar. Y uno puede estar en un trabajo intermedio o en una situación que no es lo que uno quiera, pero uno puede todavía tener, una persona puede todavía tener esa mentalidad para terminar las cosas, para buscar manera de sobresalir, to overcome the obstacles. Right? Sí, como solucionar y lograr superar los obstáculos y lograr los resultados. Sí. So, por eso para mí, saber que no son las mismas cosas, pero que uno o puede tener la mentalidad, si no eres dueña al momento, si quieres pensar de eso en un momento, puede ser que no es el tiempo para ti ahora o lo tienes que tardar un poco,
no quiere decir que no eres emprendedora. Y porque tienes negocio, si no tienes el tiempo de pensar cómo vas a hacer estratégicamente los planes, entonces tampoco eres muy emprendedora en ese sentido de la palabra. O sea, estás trabajando tu negocio, pero no lo estás liderando. No sé si así se dice. Sí, esa aclaratoria me parece fundamental, porque eso que dices creo que lleva a una reflexión que todas nos podemos hacer. O sea, tener un negocio no nos hace emprendedoras ni nos hace CEO, porque como siempre nos dice Gustavo, esto puede ser un hobby caro y no es un emprendimiento. Y tampoco necesitas tener una compañía, un emprendimiento para ser emprendedora. Incluso en una posición de liderazgo, en una organización, en tu trabajo, pues puedes ser una emprendedora, porque tal como dices, ¿qué hace una emprendedora? Convertir con los pocos recursos que tenga, crear algo, crear magia y solucionar problemas. Exacto. ¿Y qué reto representa esto que estamos hablando? Porque en el día a día, en español usamos un término que es soy que es el nombre, ¿no? Soy la contadora, soy la administradora, y tengo todos los sombreros, ¿no? Okay. Y es lo que dices de... Chief Everything Officer. Exacto. Y en ese momento se nos olvida, porque estamos en el día a día, creando, operando y queremos avanzar, que se nos olvida a veces tomar 2 pasos atrás, 3 pasos atrás para ver el panorama completo y saber que tenemos un norte que nos dirige. Claro. En ese proceso, ¿cómo recomiendas o qué recomiendas para que podamos dar ese paso atrás y lograr esa visión global para no estar tan adentro? Eso no quiere decir que vamos a dejar de trabajar en el negocio, porque hay momentos que lo va a requerir. Pero ¿cómo saber cuando tengo que salirme y qué puedo hacer para lograrlo? Sí, estuve pensando de cuáles serían unas herramientas, o sea, para esos momentos. Yo creo que tomarse uno tiempo, o sea, tener como CEO hour o planificar una vez al mes, hay veces una vez a la semana, para pausar y pensar, ¿estoy haciendo lo que tengo que hacer? Si no, puedo hacer un pivot, pivotear, porque los planes no son hechos o sea, no se escriben en como dicen en inglés, en stone. Set in stone, como escrito en piedra. En piedra. Porque uno piensa, no, yo lo puse así en el plan, lo tengo que hacer. No, puedes, pero si sabes, lo tienes que hacer con pensamiento, con planes antes de tiempo. Planear tiempo intencional para reflexionar y para ser honesta, o sea, no decirte mentiritas, bueno, no, ya ahorita, si no lo has hecho, no lo hagas, no lo quites, no lo taches. Para mí siempre me ha ayudado ver las cosas, sea en un lugar digital o en papel. Para mí fue papel por muchos años, lo cargaba, una mapa, una manera de ver a dónde yo quiero llegar y tener las prioridades mayores escritas con metas intermedias y medidas para saber, ¿he llegado o no he llegado? ¿Estoy tarde o no estoy tarde? ¿Me fui o estoy llegando a lo que me voy a tardar un poquito más? Y yo cargaba ese papel en mi carpeta y cada vez que me sentía overwhelmed, lo sacaba. Y eran 2 páginas. Lo miraba y lo guardaba. Y yo decía, ok, esto es lo que tengo que hacer. Ya esto, yo me doy permiso para no hacerlo ahora. Lo más difícil. Pero si no lo haces tú, el tiempo va y hace lo que quiere contigo. El tema de las mentiras me río porque es muy común. Uno cree que, no pasan a lo tacho. No, al final te estás mintiendo a ti misma, a tus resultados y no solamente el emprendimiento, sino a ti como mujer de tu sueño que quieres lograr, ¿no? Entonces siempre me llevo como 2 cosas puntuales. Una, que además Gustavo lo planteó también en el episodio con él, de calendario. Ponlo en el calendario, sé dueña de tu tiempo y agenda ese momento, ese espacio
para la revisión de esa planificación estratégica y tenerlo impreso, quizás una versión resumida, que lo pueda tener fácil acceso. Nosotros en el programa pues tenemos algo impreso enorme que es como para que no se te olvide, y es una herramienta que todos amamos, pero hay muchas maneras de hacerlo y lo imprimen, lo pegan en la pared de su oficina, a donde sea. Lo ponen de fondo de pantalla de su teléfono. Yo lo tenía con tape adentro de todos los notebooks porque quería verlo, y cada vez que empezaba un notebook nuevo, old school, lo quitaba y lo pegaba de nuevo, y iba conmigo por el año. Pero son cosas que ayudan mentalmente, desarrollar esa mentalidad, vamos a decir, y strengthen your fortalecer la práctica, sí, porque allí la clave está, y es el reto. O sea, veo esto como una herramienta puntual que nos estás compartiendo que les debe servir muchísimo a todas, pero cómo sostener, ¿no? Esa visión estratégica para no ahogarnos en la operatividad del negocio, ¿no? Y ahí pues hay que identificar, si las que sean más visuales lo imprimen, de pronto hay una que le puede servir grabarse una nota de voz y escuchársela todas las mañanas mientras mediten para recordarse. Pero además de tener ese plan impreso, ¿qué más consideras tú? A lo mejor no tiene que ser una herramienta, pero desde la emprendedora que le está dando vida a este negocio, ¿crees tú que es esencial, que es clave para que ella pueda sostener, como decíamos antes, la visión estratégica sin perderse en la operatividad del negocio? Yo creo que tener mentores y personas con quien puedes compartir la visión, o sea, decirle lo que tú quieres, lo que tú crees, y que te van a tener, en inglés se dice to hold you accountable, que te van a decir, no, Aurora, eso no es lo que me contaste. Tú me dijiste antes que era esto y esto y esto, y ahora lo estás cambiando. ¿Lo quieres cambiar? Si lo quieres cambiar es fine, pero es lo que quieres. Y hay veces necesitas a alguien o un grupo de personas, sea colega, compañera, mentores, instructores, para decirte y para recontar, no sé si así se dice, para decirte lo que tú le has dicho a ellos, que es tu visión. Y también tiempo para reflexionar. Para mí, yo siempre he sido una persona que escribo mucho. Ahora estoy typing my notes en vez. Hay veces que me hablo y me dejo un mensaje porque necesito pensar si esto es lo que yo quería. O sea, ahora mismo no soy diferente. Soy la misma persona y no soy perfecta. Todo lo que de lo que estamos hablando me es a mí también un reto. Lo tengo que hacer todos los días, toda la semana. Esta semana estoy pensando, hay menos cosas que hacer porque ya tenemos un día de fiesta el jueves. Tengo más tiempo en el día. ¿A dónde quiero estar? ¿Qué quiero hacer? Y no sé dónde empezar porque hay tantas cosas que hacer. Yo puedo hacer esto, me demoro aquí, puedo hacer esto, así. Pero después, antes de empezar, tengo que decir, ¿a dónde cae esto en lo que yo necesito terminar? Si no, no lo puedes hacer. ¿Será que también lo quieres hacer porque te es fácil, porque it's fun or it's light, pero no es lo que tienes que estar haciendo porque lo evitas, porque te es difícil? Y como no lo apuntaste, pues no lo tienes que hacer. So, anyways. Yo creo que ese es uno de los mayores retos, no diría que a todas, pero yo ahí me siento identificada, ¿no? A mí me encanta la estructura, me encanta el orden, pero también es cierto que a veces está esa sensación, como tú dices, de overwhelm, de sentirse abrumado, porque son tantas cosas las que hay que hacer, y que uno puede llegar a pensar, ¿cuándo se va a acabar esto? Porque taché 5 cosas y de pronto se sumaron 10. En ese proceso, ¿cómo podemos identificar qué es lo más prioritario, lo más urgente, ¿no? Porque, y ahí luego te voy a hacer otra pregunta, pero cuando yo tengo esa lista, ¿verdad? Y tengo esa planificación estratégica que hicimos, esa visión, la tengo impresa, ¿cómo comienzo a ordenar? ¿En base a qué? ¿Qué criterios uso para
organizarme en esa lista que tengo? Cuando eso me pasa a mí, yo creo que es importante pensar cuál prioridad va a tener lo más impacto o el impacto más grande para todas las otras metas. Right? Porque uno quiere hacer, es un ejemplo que decimos en Focus. Quiero hacer el website. O quiero ordenar los business cards o hacer el marketing, el branding, pero no sabes todavía qué vas a hacer. O no tienes el modelo de negocio, no tienes cómo lo vas a operar, no tienes plan, pero dices, I love a website, I love my cards, I love the image, let me do that first. Y en inglés se dice to put the cart before the horse, o sea, no estás pensando de lo más fundamental primero, tienes que tratar de identificar cuáles son los objetivos más fundamentales. Y hay veces, para mí, necesito hacerlo a voz alta con otra persona. Porque yo sé que no lo estoy pensando todo. No sé todas las dinámicas, no sé todas las cosas que hay que hacer para hacer. Yo quiero esto. Así lo quiero. Vamos a decir, pero hay muchas personas que te van a decir, no, pero tienes que cambiar el cuarto, no te cabe. It's too big. Son cosas que uno no piensa porque tienes puntos ciegos. Y cuando hablas con un equipo, o tienes otras personas en tu equipo que te puedan decir, pero tienes que pensar. Así va el proceso para mí de empezar a identificar cuáles son las cosas más importantes terminar primero. Y para mí así es. Claro, entonces sería, en lo que me comentas es, en base a esa visión de cómo yo lo quiero hacer, ¿verdad? Esa planificación que ya lo imprimieron, ustedes ya lo pusieron en su oficina, lo tienen allí. Sería decir, si yo quiero llegar a esto y tengo que lograr esto, ¿verdad? Déjame hacer la ingeniería inversa. Y digo, ok, hago la lista de todo lo que tengo que hacer para llegar allí. Y cuáles son esas primeras 2, 3 acciones que al completarla, pues me detona que todo lo demás ocurra, ¿no? Sí. Y cuál es el que genera mayor valor para el negocio, el que genera el mayor valor o impacto para mí, para mi equipo, para el mercado. Entonces ahí comienzan como a nutrirse ese pensamiento estratégico, ese pensamiento crítico de decir dónde mi esfuerzo y mi intención genera un mayor impacto. Claro. Y hay veces que por eso lo hacemos en la clase, lo ponemos en post-it notes. Porque a veces es más fácil primero sacar todas las cosas que piensas que tienes que hacer, pero es otra cosa tener que ponerlo en orden. Y hay ciencia que habla de la conexión. No voy a empezar a hablar mucho de eso porque not my league, pero la conexión entre los pensamientos y el movimiento kinestésico. Kinestésico, el escribir. So, cuando pones tus ideas en los papeles, en los post-its, vamos a decir, y también dejas que se muevan y empiezas a poner, no, pero esto tiene que ir antes de esto, pero esto también puede ir con esto. Vamos a hacer esto primero. Y empiezas a mover, para mí, y lo veo que es verdad en mi vida, en la manera en que yo planeo y hago las cosas, veo que hay flexibilidad que es necesario para poder mover, porque la flexibilidad también te da la oportunidad de mover más rápido. O sea, uno piensa, tengo que cambiar de mente, tengo que pivotear, me va a tardar más. No, hay veces que te avanza más, porque ya ves que no tienes que hacer esto o que te vas a tardar y no es lo que tienes que estar haciendo ahora. Para mí, poder ver las cosas, hablar con otras personas, pero no cualquier otra persona, una persona que te va a dar el feedback necesario. Para mí, feedback es otra herramienta muy importante para las emprendedoras. Uno nunca le gusta, uno lo ve como criticismo. No. Como crítica. Pero es importante no verlo así. Y escoger a las personas que te van a decir la verdad, pero también te van a decir lo que ven, porque si no, no te estás ayudando, más mentiritas, right? Exacto. Si te digo, pero Aurora, ¿quieres hacer esto? ¿Pero cómo? No te frustres, o sea, dime cómo. Y si no puedes decirme cómo, entonces ya empezamos con otra lista,
pero ¿cómo vamos a llegar para que tú me puedas decir esa respuesta? Y así el proceso de planear se abre y para mí que it's just much better, it's much more accurate. Sí, es como más asertivo a lo que queremos hacer, y tomo de acá de todo esto que planteas este proceso es justamente tu intención inicial, ese proceso de gracia, ¿no? Que trae como esa nobleza, esa sutileza con nosotras mismas, de permitirnos, mira, no funcionó, hay que cambiar, y desapegarnos de esos resultados, es decir, no es que fallé yo, sino que el contexto, el mercado, lo que sea, las condiciones no va a funcionar por allí, pues busco otra manera, que es lo que tú decías, esa es la esencia de una emprendedora, con los recursos que tiene, igual hacer que las cosas pasen. Y aquí yo creo que, además, hoy en día, que no es el tema de este episodio, pero con el tema, la facilidad que tenemos con la inteligencia artificial, hasta tú misma te puedes crear una junta directiva en ChatGPT y que le dices, no me mientas, dame feedback, este es mi plan, ayúdame a mantenerme consistente para lograrlo. Yo creo que es el factor comunidad, ¿no? Rodearte de esos mentores. Por lo general no la mamá, porque la mamá siempre te va a decir que todo lo que haces está bello y está espectacular. Alguien al quien tú le puedas pedir, oye, sé honesto, porque la honestidad va a ser un regalo para mí y porque esto importa. No tiene que ser un experto, un mega business CEO, coach, nada de eso, sino gente que ustedes sientan que las pueden apoyar a llegar a esos objetivos, ¿no? Eso es fundamental, estar rodeadas. Ahora, vamos a suponer que las emprendedoras que nos están escuchando hicieron todo. Se metieron en Google Calendar, apartaron su espacio para hacer su revisión estratégica, imprimieron todo, hicieron el reverse engineer, hicieron la lista, tienen todo. Sandra, todo lo que hemos hablado hasta aquí, ellas lo lograron. ¿Cómo hacer ahora para que esa creadora de esta empresa pueda construir una cultura en su equipo? A veces es un equipo pequeño, a veces es solamente ella, pero a medida que va creciendo el negocio va a tener que ir incorporando personas al equipo, a veces remotos, a veces presencial, pero ¿cómo hacer para esa semilla desde el inicio, que creamos con visión estratégica, se logre traspasar al equipo y se sostenga? Porque ya en ese punto no es la responsabilidad de ella, es responsabilidad de todos de tener esa cultura de acción estratégica. Para mí, el CEO de una empresa es la persona que establece la visión, pero también la cultura. En la manera que habla, en la manera que comunica, en la manera que maneja a las prioridades y a las personas. So, yo diría, o sea, y estoy pensando de mi equipo en este momento, porque verano pasado me pasé 4 o 5 días con ellos enseñándolo o ayudándolo fortalecer su manera de planear, porque estamos en 8 diferentes oficinas y yo establezco la visión y la dirección para la compañía entera, la organización entera, pero no necesariamente yo no me meto en cómo lo vamos a hacer con las 8 oficinas. Correcto. Ellos tienen que hacer sus planes que nos ayudará a llegar a lo más alto, pero ¿cómo lo hacen? ¿Con quién lo hacen? ¿Y en qué tiempo? It's on them. Pero me fijaba que todos lo hacían muy diferente y veo que yo tenía que ayudarlos a ellos planificar, ayudar con las mismas habilidades y mindsets. La mentalidad. So tienes que hacer tienes que actuar como un ejemplo. Tienes que tener tú misma todas las herramientas preparadas para enseñarles a ellos cómo van a hacer. Ellos pueden dar feedback, necesitan dar feedback. Ellos pueden crear las metas intermedias, decidir si las medidas son las que necesitan tener, pero tú tienes que entrar con idea.
porque si no tienes tú la idea de cómo manejar el equipo, te van a manejar. Right? O el negocio los va a controlar a todos. Sí. Ese es el siguiente reto, ¿no? Cuando algo que hablamos mucho también en esta comunidad es esa evolución en nuestro rol de emprendedora a CEO y fundadora. Ya son roles completamente diferentes, los skills, la visión, etcétera. Y qué importante esto que dices, que ahí entra la palabra integridad. Estoy siendo consecuente con lo que digo y lo que hago. Sí. Y tengo que primero yo aprender a hacerlo para luego entonces compartirlo con mi equipo a cómo lo pudiéramos hacer. Claro. Abiertos a que también luego pueden haber ciertas modificaciones por persona, dependiendo del departamento, el área, etcétera. Pero lo que sí está claro es que esta cultura, por lo que planteas, entiendo, viene del CEO y luego eso baja al equipo. O sea, es importante tener esa comprensión de que pues si nosotras no somos ordenadas, pues el equipo no lo va a poder hacer. No lo puedes hacer. O llegas a es muy difícil pasar al próximo etapa sin tú poder organizarte a ti misma y al equipo. Porque ellos te están mirando a ti. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hacemos mañana? ¿Cuándo hacemos esto? Y si tú no tienes idea del horario, no sé, de cuándo se hacen las cosas y cómo se hacen las cosas y cuáles son las medidas a cual tú vas a mirar para saber si estamos avanzando, llegando a donde tenemos que estar o no, entonces no puedes manejar el equipo. Y si no manejas el equipo, no manejas el negocio. Algo que me gustaría que conversáramos es en ese proceso de planificación y de organización, pues tiende a suceder dos extremos. O sobreplanifico o no planifico nada. Claro. Y estoy improvisando, ¿no? Sí. ¿Cuáles son un poco las consecuencias o cuál sería el resultado de hacer estas dos cosas? Sí. Y eso pasa frecuentemente. So, overplanning, sobreplanificar, te da el sentido que estás muy productiva. Estoy haciendo las cosas, estoy mapeando, estoy arreglando, estoy organizando, estoy preparando, pero no estoy haciendo nada, no estás ejecutando, que es muy importante. Y se te va el tiempo y llegas a ver que no has avanzado nada, pero has estado muy ocupada. So, eso es una de las cosas que puede pasar con overplanning. Cuando haces underplanning, que te falta, eso pasa cuando no tomas el tiempo para saber cómo divido estas metas entre tareas específicas, o sea, breaking it down into steps. Si no lo haces, si no piensas, vamos a decir uno que me acuerdo mucho del grupo de Focus, cuando dicen, necesito buscar clientas nuevas. Como si eso fuera, vamos. Ajá, salimos aquí a la esquina y busco 10 y ya. Ajá. Así no pasa, pero tienes que decir, ¿qué te falta para poder conseguir 10 clientas nuevas? ¿Qué tienes que hacer? Pero no tengo esto preparado, no tengo una lista, no tengo un menú, no tengo las herramientas. Entonces, esas son las cosas que tienen que empezar. Más fundamental. Te tienes que preguntar, si no estás empezando como decimos, en el wrong foot. Lo estás empezando mal. Sí, empiezas con el pie incorrecto. Comprendo entonces que cuando estamos sobreplanificando, ese overplanning en inglés, pasa lo que nos sucede a muchas, yo me incluyo, porque yo entro en ese bucket, es el parálisis por análisis, ¿no? Que analizamos y queremos más información, tenemos que estudiar más y tenemos que más información claro. Y no accionamos. Y algo que me pareció interesante de la versión del underplanning o cuando no tengo suficiente planificación es que, por lo que me dices, y corrígeme si me equivoco, puede haber una falsa creencia de que tengo una visión porque veo algunos objetivos, pero lo que está faltando allí es ser específicos. Claro. Porque en ese ejemplo que tú dices, ok, voy a buscar clientes, o tengo que lanzar la página web, lanzo al aire 20 cosas que tengo que hacer,
pero no tengo la comprensión al detalle de todo lo que tengo que hacer para llegar allí. Sí. No hay ese pensamiento crítico que decíamos antes de, bueno, ¿por cuál comienzo y qué es más necesario? Porque puedo decir, conseguir clientes. ¿Y ahora ajá, qué? ¿y cómo se come esto? ¿Por dónde empiezo? Sí, y eso, la otra pregunta de estar en el negocio o estar fuera del negocio es cuando te fijas de estas cosas. Porque hay veces que si te tiras y te metes a hacer una de las metas y lo estás haciendo y ya, lo lograste. Y miras para arriba y dices, oh, pero no hay, ¿ahora qué hago? No hay el próximo paso. O sea, conseguí las 10 clientes. Ok, pero no le tengo nada. No sé qué le voy a dar. No tengo ejemplo, no tengo servicio, no tengo un plan, no tengo menú. Y eso pasa. It sounds extreme, pero pasa en diferentes maneras. Porque te ocupas haciendo algo que sabes cómo hacer eso, o te gusta hacer eso, o tienes los recursos para hacerlo ahora. So, te tomas el tiempo para hacerlo, pero cuando vienes a ver, lo hiciste out of sequence. Lo hiciste, o sea, no fue... No en secuencia. No en secuencia propia. Y no te va a servir el momento. Otro punto aquí que me gustaría que conversáramos es, y lo mencionabas un poco antes, hablamos de esa lista de cosas por hacer, y algo que siempre decimos en el programa es cuando todo es urgente, nada es urgente. Se puede sentir, oye, uno tiene el deseo, ¿verdad? De ver ese negocio que le vaya muy bien, que sea exitoso, lograr esas metas, y eso puede generar como esa, quiero hacer, porque no se mueve, la frustración, etc. Y eso nos puede llevar, o el mismo día a día del equipo, a que todo es para allá. No, es que esto es urgente, esto es urgente. Entonces, yo he estado en dinámicas donde tienes 50 llamadas a la semana y estás accionando, pero no hay intencionalidad o te paralizas. ¿Cómo podemos salir de ese ciclo? ¿Y qué pudieses compartirnos para comenzar a desarrollar ese criterio de decir, de nuevo, si todo es urgente, nada es urgente? ¿Cómo salimos de esa dinámica? Es difícil darte una respuesta, porque para mí yo lo sufro igual, toda la semana, todos los meses, es demasiado. Ya yo no puedo más, y te fijas porque no estás haciendo las cosas bien, porque no te sientes bien, porque you're overwhelmed, tienes mucho de hacer. Estás abrumado. Y para mí, como te dije antes, alejar un tiempo o un fin de semana, unas horas, poner pausa, porque puede ser que no es tu tiempo para estar en esa etapa. Porque yo entiendo que hay una, como se dice en inglés, un fine line. Sí, una línea muy delgada. Muy delgada entre saber cómo tomar las oportunidades que están delante de ti y también balancear cuando es demasiado, que no puedes, aunque tengas, unless you have 10, 15, 20 people, que viene con su problema también, no estás lista. So, tienes que saber cuándo empujar y cuándo ya es demasiado, porque te agotas y en ese momento todo sufre. Tu visión sufre, tu negocio sufre. So, hay veces que tienes que no hacer las cosas más despacio, pero con más intención, es lo que voy a decir. Y eso no es fácil para hacer. No es fácil para hacer. Pero tener gracia y tener personas con quien puedas, compañeras, que te puedan decir, vamos a hablar una hora, vamos a desahogarnos. Yo de mi trabajo, tú de tu trabajo, y vamos a ver cómo se pueden ayudar y apoyar como emprendedoras. Es muy importante. Y eso es una de las cosas más importantes del grupo de Focus. Totalmente. Porque esa comunidad es lo que te mantiene de día a día y veces, o mes a mes. Sí, como dicen en inglés, como grounded, con los pies en la tierra, ¿no? Sí. Aterrizada. Y toda esta conversación me hace ver de una manera más humana la planificación estratégica. Porque a veces cuando uno escucha ese término, uno, ¡ay, no! ¿Pero por qué? Yeah. Hay como una creencia de que la estructura, la planificación te va a... como aprisionar, ¿no? Se siente como una camisa de fuerza, no lo sé hacer. No lo sé hacer, no lo puedo hacer. Pero cuando comenzamos a comprender el beneficio, el por qué hacerlo, por qué es tan importante,
yo he aprendido que la planificación estratégica me da libertad. Y con todo lo que acabas de compartir, es salud mental, es salud emocional, es la manera de cuidarme a mí, de cuidar a mi negocio y de cuidar a mi equipo. Claro. Yo creo que allí un error que pasa, a mí me ha pasado también muchísimo, es que le damos prioridad a cumplir metas o accionar, sí, y no nos permitimos a veces parar. Qué importante es parar, analicemos. ¿Estamos en el camino correcto? ¿No estamos? ¿Estamos viendo en líneas donde queremos o no? Y parar en algún momento para redirigir, o como decimos en los términos, sí, pivotear o iterar, hacerlo ahora y a tiempo, me puede ahorrar tiempo, dinero, energía, y esfuerzo. Sí, todo. Exacto, y energía. O sea, si yo no logro parar a tiempo, el costo de irme fuera de esa visión estratégica, sí, puede ser muy grande. Sí, y vas a tener etapas. Yo creo que como mujeres tenemos familias, diferentes edades, diferentes cosas en el contexto. Tienes que saber que vas a tener etapas cuando quieres ponerte las pilas. Go. Y puedo trabajar las 12 horas, las 15 horas. Puedo ahora, pero maybe no puedo después. En 3 meses no voy a poder. Tienes que saber cómo controlar y no, o sea, no atacarte, no enojarte con ti misma, que no puedo a este pace. A este ritmo. Right? Y cuando tienes un plan, eso es lo que te ayuda mentalmente, saber, ok, yo sé a dónde estoy y puedo pivotear, pero sé a dónde estoy y sé lo que tengo que hacer hoy. Y hoy no tengo que pensar de más nada porque sé que hoy me puse a hacer esto, porque lo pensé con intención la semana pasada, so voy a confiar en mí misma. Right? So. Y ahí abre otro tema que me gustaría explorar contigo, que desde tu área de trabajo tienes mucha experiencia con la innovación, ¿no? Entonces, por un lado, establecemos la visión, tenemos un plan estratégico, un plan de acción, tenemos estos momentos. ¿Dónde queda la innovación, ¿no? Para el emprendimiento? Sí. ¿Cómo, si pudieses explicar qué es innovar para nuestras emprendedoras, para que tengamos un contexto, todas las que estamos hablando acá y las que nos estén escuchando estemos en una misma página, qué sería innovar? Y luego seguimos profundizando por allí. Para mí, innovar es una palabra que personas hoy piensan que tiene que tener con tecnología o con soluciones grandes para aliviar problemas complejos. Pero para mí, para hacer innovación o para pensar, es otra mentalidad, vamos a decir, que es: voy a tratar de buscar una manera de resolver un problema en una manera que no he pensado de antes. Y si no trabaja, no trabaja. Ser innovación o how do you say innovator? No. Ser innovador. O innovadora en nuestro caso, que innovadora. Estamos mujeres. Ser innovadora no quiere decir que nunca vas a fallar. Sin embargo, creo que tienes que fallar. Tienes que fallar rápido, fallar mucho para llegar a la solución que te trabaja más, que es para ti. So, para mí, ser emprendedora es ser innovadora, porque estás tratando de resolver algo, una necesidad, o quieres crear algo que da valor nuevo. Eso es innovación. No es solamente algo técnico, que se trata con tecnología o con problemas muy complejos. Puede ser en todos los días como eres. Si te presenta un reto, un obstáculo, ¿cómo respuestas? No, how do you respond to that? ¿Cómo respondes a esa situación, al reto? Right. Y para mí eso tiene que tener, si tienes resiliencia. Si piensas de diferente manera de resolver los problemas, es lo que es ser innovadora. Qué interesante esa visión, porque rompe esa creencia, como dices tú, de innovación es igual a tecnología. No. Yo puedo innovar y no necesariamente tiene que ser el producto o servicio que estamos ofreciendo. Right. Puede ser innovar en la manera en la que operamos internamente, la manera en que comunicamos, la manera
en todo punto, tanto interno del negocio como externo, podemos innovar. Claro. Y aquí asumiría Ujú. que por eso es tan importante lo que dices tú antes de darnos una pausa, darnos un respiro, no solamente para hacer seguimiento a esa visión estratégica. ¿Estamos en camino o no? Y además tener espacios para poder pensar Sí. de manera diferente, Ujú. de manera más eficiente, porque también eso es innovación, ¿no? Sí. O sea, sí, y aclárame si no es así. Si yo estoy haciendo algo, pero si puedo optimizar el proceso, bien sea para Claro. hacerlo o más rápido, Ujú. a menor costo, con menos recursos, eso también forma Claro. parte del rol de Innovación. innovación. Cuando produce un valor nuevo, es una innovación en ese sentido, que puede resolver o responder a un reto que tienes, pero también agrega valor nuevo, se considera. ¿Qué crees tú que deberían nutrir o cultivar para alimentar Mm. esa capacidad de innovación, esa capacidad de visión estratégica? ¿Es algo con el que yo nací o es algo que yo puedo desarrollar? Y si lo puedo desarrollar, ¿qué consideras tú que pueden hacer? Ok, desarrollar es mi respuesta. O sea, uno no nace así, puede nacer, nacemos todos más creativos en la vida. Hay mucha ciencia que nos dice que as we get older, we lose our creativity. Lo perdemos. A medida que vamos envejeciendo, pues, Right. y vamos madurando, perdemos Sí. esa creatividad. Y para mí, yo creo que yo le diría a un grupo de mujeres como yo misma, tenemos que darnos permiso primero para identificarnos como creativas. Y uno dice, no, pero yo no pinto, yo no canto, yo no bailo. Eso no solo es ser creativa, es decir, yo tengo algo de dar y lo quiero dar. Y no sé cómo me va a salir, pero lo voy a dar en palabras, en expresión, diferentes cosas. So, yo creo que cambiar la identidad que tenemos, our self-identity, and say, no, I am creative, I can create, sea una idea, sea una visión, yo puedo crear una visión, una idea, un plan, un producto, un proceso, una familia, yo soy creadora, punto. Y darte permiso y después también redefinir que ser creadora no es ser perfeccionista. No te tiene que gustar, no tiene que ser perfecto, a nadie le tiene que gustar. Bueno, dependiendo, right? So, tienes que dejar eso y es muy difícil. Yo creo que para mujeres más que nadie, darte esa libertad de identidad y aceptar la mentalidad de no ser perfecta. Punto. Cuando podemos dejar eso, nos damos licencia para ser creativas. Y cuando somos creativas, somos innovadoras. Todo comienza por nosotras. O sea, todas las conversaciones que tenemos, yo creo que en cada episodio nos llevan siempre acá adentro, ¿no? A hacer esa revisión de creencias, de pensamientos, de darnos permiso. Creo que eso es lo que a mí me queda acá, cada una de las conversaciones que he tenido. Darte permiso de fallar, de soñar, de crecer, de creerte que tienes un negocio, de una cantidad de cosas y darte permiso para accionar y hacerlo a tu manera. Sí. Creo que eso es algo también que rescato muchísimo. Ahora, para irnos más hacia la parte práctica, esa que nos escuchó, que gracias si te has quedado hasta acá y has escuchado este episodio y se siente inspirada y dijo, vamos, me lo creo, Sandra, estoy aquí contigo, voy a comenzar a planificarme, a organizarme. 2, 3 pasitos. ¿Qué pueden hacer hoy? ¿Qué les recomendarías? ¿Cómo comenzar a organizarse? ¿Cómo comenzar a crear esa visión? Again, buscas en el internet hay muchas herramientas para ayudarte, forms. Sí, como unos formularios. Pero no sé por qué, pero hoy todas las respuestas son de tener compañeras y hablar. Porque hay veces que uno se atormenta en la cabeza y yo me atormento. Y estoy preguntando y respondiendo, y preguntando y respondiendo. No, tengo una conversación con alguien y dile lo que quieres hacer. Y en un año, ¿a dónde quieres estar? O sea, es importante tener la visión,
pero igual es importante saber que no lo vas a hacer en un día o en un año, posiblemente. So, si me dices, quiero hacer este tipo de negocio, quiero abrir este tipo de negocio, te diría yo, ¿en qué tiempo? Total. Ya, de concepto a tengo 15 clientas o ya me puedo dejar mi otro trabajo, o puedo mantener a mi familia, o puedo lo que sea. ¿En qué tiempo? Empezar a poner esa visión en un plan y ponerle, como decimos, to put walls around it. O sea sí, como protegerlo, ponerle un mundo alrededor. Ajá, y empezar a construir con él los diferentes cuartos. Vamos a decir que es una casa. Ajá. Empezar a construir cuántas casas quieres, en qué tiempo quieres hacer esto. ¿Qué tipo de cuarto? Sin puerta, con puerta, ¿tiene que ir esto primero o no? Y tienes que tener alguien que te apoye. Y hay veces que hay formularios que te pueden ayudar con eso, pero también tienes que hablar para saber a dónde quieres llegar. Y en un año, ¿a dónde estarás? En 2 años, ¿a dónde estarás? Y en 3 años. Y cuando empiezas a hacer el reverse engineering, te ayuda a saber, ok, esto me va a tomar un poquito más. Pero ya en cuanto a algo, esta etapa, los restos se van a ir más rápido. O lo opuesto. Yo sé que no hay una regla ni una ecuación perfecta y se adapta para cada quien, pero en general, desde tu práctica y tu experiencia a nivel de planificación estratégica, ¿es recomendable a cuánto tiempo hago esta visión? Esto tiene que tener más con el contexto. O sea, si uno tiene visión para una empresa gigante, Cisneros, vamos a decir, es totalmente diferente decir, ahí necesitas 3-year plan, 5-year plan, 10-year plan, porque ya es una organización, una empresa estabilizada. Pero si es mi primer año o mi primer idea de un negocio, yo creo que se va a tomar diferente tiempo. Para mí, es que en el trabajo mío, todo lo que he hecho también se ha demorado años. Casi nada en un año, pero, o sea, no quiere decir que no he terminado algo o no he realizado algo en un año, pero siempre se conecta a una parte de la visión más grande. Correcto. So, para mí no hay respuesta como única o fija para lograr. Exacto, depende. Si quieres, bueno, quiero empezar este negocio, ok, empezar el negocio. No es lo mismo que, o sea, hacerlo crecer. ¿En qué etapa del negocio? O sea, si yo te lo diría, estás creando, si lo estás haciendo crecer o si lo estás escalando, ¿no? Y tienes que romper esas palabras o dividir o desaglosar, no sé, esas palabras para que diga, ¿qué quiere decir empezar tu negocio? Es lo mismo. ¿Quiere decir que ya tienes clientes, están operando? ¿O quiere decir que tienes un equipo de 10 personas trabajando contigo? Tienes que tener más específico el idea. proceso. El proceso. La idea de lo que quieres en el goal. O sea, I want to own a business. Okay. Sería acertado decir que si estoy en una fase inicial, puede ser de ideación o que ya comencé hace poco el negocio y soy yo una persona y pocos clientes, etcétera, pero en una fase inicial me suena, y corrígeme si no es así, que esa visión estratégica, esa planificación, quizás es más a un corto mediano plazo, como más inmediata esa planificación, ¿no? De pronto de aquí a 3 años. Y a medida que el negocio va creciendo y va escalando, porque asumo que entonces ya tengo más data, puedo hacer más proyecciones más claras, yo puedo entonces pasar de una proyección inmediata a hacer proyecciones a un poco más largo plazo. Entonces eso como referencia para la que nos está escuchando, de pronto se dice, ok, estoy como en una fase inicial, bueno, de pronto de aquí a 1 año, 2, no más de 3 años para que no te abrumes, y si ya es un negocio que está medianamente consolidado, puedes ya comenzar a planificar a 3, 5 años o más. Sí, y la razón por qué digo eso es porque depende de por qué quieres ese negocio. Y para mí hay personas que quieren abrir un negocio on the side, o sea, adicional. Porque no sé, pero no quiero dejar mi trabajo, pero quiero empezar, quiero ver, bueno, ¿en qué tiempo quieres saber? O sea, para mí es una pregunta personal. ¿Qué tiempo puedes estar trabajando allí y
querer hacer esto. Hay personas que lo van a decir 3 años, 5, es mucho tiempo. Te diría, Gustavo, ese es un hobby. Exactamente. Eso no es, pero hay personas que te dicen, yo tengo que tener una manera de support my family, de apoyar a mi familia. Necesito tener este income, este dinero y no puedo esperar más. Estuve con una amiga mía ayer que vino de Argentina y me dijo lo mismo. Ella cuando llegó no tenía opción, tenía que hacer lo que tenía que hacer. Correcto. Era diferente y era un negocio que lo tiene ya hace 19 años, creo, 20 años, y le va muy bien. Y ha cambiado también un poco, ha aprendido mucho, una tremenda emprendedora, pero yo aprendí de ella ayer que me dijo, yo no tenía opción, no es lo mismo que yo tengo opción. Yo he tenido como 5 ideas de trabajo, de empresa en mi cabeza, de negocio, y no lo he hecho porque con tiempo veo que o no es lo que quiero hacer, o no es lo que quiero poner mi esfuerzo, o se me ha abierto otra oportunidad más interesante en el trabajo mío. Depende de la persona. Pero para mí eso depende de ti, y no es una respuesta muy buena, pero tenemos que ver que todo mundo es diferente, todas las emprendedoras son diferentes, todas están en diferente etapa, pero te tienes que conocer muy bien para saber cómo vas a avanzar. Y eso, lo que me gusta del programa es que nos tomamos el tiempo en ti. ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Cuál es la urgencia o no? ¿Quieres hacer lo que hay que hacer? ¿Sacrificar lo que hay que sacrificar? ¿Aprender lo que hay que aprender o no? Porque si no, vas a pensar de esto por 5 años, 10 años, 15 años. Yo diría que sí es una respuesta muy buena, Sandra, porque estas decisiones son decisiones personales. No solamente basadas en el negocio, sino que se va a adaptar a la realidad de cada quien, y sobre todo en un proceso de inmigración no siempre estamos en las condiciones deseadas, no tenemos los ingresos necesarios, hay muchas variables que impactan esa toma de decisión, y el hecho de que de alguna manera tú estás diciendo, considera eso. No es la misma realidad para todo el mundo, no todo el mundo tiene los mismos recursos, las mismas facilidades, la misma red de apoyo, pero crea algo que se adapte a ti, que sea realista, pero que también te ayude a llegar a donde quieres llegar. Claro. Entonces yo sí diría que es una respuesta muy buena, porque hace ver el lado humano del negocio. O sea, no solamente estamos tomando decisiones o una planificación para un negocio, sino de nuestras vidas, claro, de nuestro futuro, y lo que dices tú, hacerlo a nuestra manera, como queramos, en nuestros tiempos. No es ni bueno ni malo si lo haces. Si te va a tomar 3 años dejar tu trabajo, está perfecto, pero es eso lo que a ti te va a dar esa plenitud. Te vas a sentir satisfecha, bien, y si no, pues cámbialo. Y vas a poder hacer lo que tienes que hacer con más... yo creo que con Gustavo hemos hablado, tener authenticity. Vas a saber, no te vas a decir tú misma tus mentiras. O sea, oh no, quiero hacer esto, y después te sientes mal porque no lo has hecho, pero de verdad no estás ready, no estás lista. Y está bien, no es nada malo, pero ser más honesta con una misma, con ti misma, para mí es para mí una lección que yo todavía estoy aprendiendo. Y aquí ya para ir cerrando, vuelvo a traer tu intención, que es ser esa gracia con nosotras mismas. Sí. Esta fue una conversación para que nos estructuremos, nos organicemos, que es un proceso muy mental, pero que requiere del corazón, del cuidado hacia nosotras mismas, de esa nobleza, de esa capacidad de adaptación, de permitirnos fluir, de que el proceso de emprendimiento no es una línea recta, sino una así, y vamos a pasar por esos picos y bajos, y cómo nos permitimos en ese momento no solamente adaptar, sino saber que siempre lo vamos a poder hacer a nuestra manera. Claro. Y yo lo que celebro de hoy es que nos estás dando permiso a todas, abriendo esa puerta, que construyamos y diseñemos la vida que queremos.
y mucho de lo que tú planteabas hoy responde a mi intención, que era la curiosidad. Hacernos preguntas, ¿por qué? ¿Para qué? Y ustedes siempre nos enseñaban en las sesiones el proceso de preguntarte por qué 5 veces. Sí, ¿Pero por qué? wow. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y uno se vuelve como el niñito preguntón, pero esa curiosidad nos va a permitir lograr esa gracia que estabas planteando tú. Y estar alineada con tus valores más básicos, más sagrados. Y saber que ser emprendedora no es me encantó lo que dijiste, que no es un proceso recto, sino lleno de curvas y de obstáculos. Es un proceso muy personal. Y es un journey, un viaje muy personal. Y si se puede ser honesta con ti misma, lo vas a pasar mejor. Y saber que no tienes que ser perfecta, pero tienes que empezar. Y en el empezar te fijas que no tienes que hacer esto o que no lo quieres hacer, está bien, no fallaste, aprendiste y ya. Pero si lo quieres hacer, tienes que saber lo que hay que hacer. Y yo creo que en el programa te dan todos los recursos que necesitas para empezar y para mantener y sostenerse uno mismo con una comunidad de personas que te quieren y que te van a apoyar y te van a tener a contabilidad, te van a tener accountable para lo que quieres lograr. Sandra, gracias por hacer este esfuerzo extra, por compartirnos tu conocimiento y el cariño que siempre traes a esta comunidad en español. Yo sé que no fue fácil, pero lo logramos y lo agradezco muchísimo. Además, agradecerte todo lo que haces por cada una de nosotras en este movimiento de Focus, porque cada sesión que se tiene con Sandra, salimos todas como, wow, es como comenzamos a ver la planificación estratégica. Sí. Ay, Dios mío, esa planificación estratégica como el proceso de integración. Yo creo que aquí, bueno, vamos a tener que traerte como 2-3 veces más por lo menos, porque aquí se despiertan un montón de preguntas, pero ahí les dimos a ustedes bastantes insumos para comenzar, agendar un espacio en sus calendarios para hacer este diseño estratégico y luego la revisión, crear su visión estratégica, que hay diferentes formatos, hay diferentes metodologías allá afuera que pueden buscar, crearla de ustedes, imprimirla, grabar una nota de voz, lo que necesiten, ponerla bien en algún lugar que no se les pierda, buscar una red de apoyo que les dé ese feedback honesto y estas revisiones idealmente una vez al mes. Genial. Bueno, ahí tienen más tarea para seguir trabajando y esperamos que haya sido de mucha ayuda estos conocimientos, estas herramientas. Sandra, antes de irnos, ¿algo más que quieras decir, colaborar, dejarle a esta comunidad? Solo agradecimiento. Muchas gracias por tenerme, por invitarme para hablar de este tema que me encanta mucho y con un grupo que le tengo mucho cariño a las mujeres de Focus. Gracias a ti, Sandra, y a ustedes que nos están observando. Ya saben, si este contenido les resonó y sienten, wow, esto me puede ayudar muchísimo a mí y a otras mujeres, compartan estos episodios. A medida que vamos potenciando lo que hacemos acá, pues mayor impacto y ayudamos a más mujeres a que sigan convirtiendo sus sueños y sus ideas en realidad. Y nos veremos en un próximo episodio de Focus, el podcast. Gracias. Bye.